¿Te imaginas que dos partículas separadas por años luz puedan influirse mutuamente de forma instantánea? Como si una supiera lo que le está ocurriendo a la otra en tiempo real, aunque estén en extremos opuestos del universo. Y no estamos hablando de telepatía alienígena ni de ciencia ficción. Esto es física cuántica pura. Se llama entrelazamiento cuántico y es uno de los fenómenos más extraños y más comprobados de toda la ciencia moderna. Y si ya viste nuestro vídeo anterior sobre cómo la luz puede comportarse como onda o como partícula, dependiendo de si la observamos o no, sabrás que en el mundo cuántico nada es lo que parece, pero hoy vamos a ir aún más lejos, porque el entrelazamiento cuántico no solo desafía nuestra intuición, sino que podría estar cuestionando la propia estructura del espacio y del tiempo. Pero espera, ¿no decía Einstein que nada puede viajar más rápido que la luz? Entonces, ¿cómo demonios puede una partícula saber lo que le pasa a otra a distancia? ¿Y qué ocurre con el espacio y el tiempo si ya no hay separación real entre dos cosas tan lejanas? Hoy te voy a llevar por uno de los caminos más enigmáticos y revolucionarios de la física, el gran debate entre Bohr y Einstein, donde se enfrentaron dos visiones opuestas de la realidad y cómo, décadas después, los experimentos comenzaron a inclinar la balanza. ¿Quieres saber quién tenía razón? Pues prepárate, porque esto te va a volar la cabeza. Hoy vamos a explorar el entrelazamiento cuántico, que es ese fenómeno que desafía nuestras intuiciones más básicas sobre el espacio, el tiempo y la realidad misma. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Todo esto empieza hace casi un siglo, cuando Albert Einstein, ya famoso por su teoría de la relatividad, miraba con recelo la nueva física cuántica que estaba emergiendo en los años 20. Las reglas que describían el mundo de los átomos y las partículas le parecían absurdas, resultados probabilísticos, saltos cuánticos y lo peor de todo para él, que no había una descripción completa de lo que realmente estaba ocurriendo en el sistema. Todo dependía de la medición. Dios no juega a los dados con el universo, decía Einstein con firmeza. Pues bien, Niels Bohr, desde la escuela de Copenhague, tenía otra visión. Para Bohr, la física no debía describir una realidad objetiva independiente del observador, no. La física debía decirnos qué podemos esperar que ocurra al hacer una medición. Lo que hay detrás del sistema, si es que hay algo. Eso está fuera del alcance de la ciencia. Este desacuerdo no era un simple debate de laboratorio. Era una batalla por el alma misma de la física, y en 1935 Einstein, junto con Podolsky y Rosen, publicó un artículo legendario, la famosa paradoja EPR, que se llama así por las iniciales de los tres físicos que la formularon. Pues bien, en el artículo proponían un experimento mental en el que dos partículas interactúan brevemente y luego se separan. Según la mecánica cuántica, esas partículas quedan en un estado entrelazado, es decir, sus propiedades están correlacionadas, aunque estén muy lejos una de la otra. Si mides una, instantáneamente sabes el resultado de la otra. Pero aquí está el truco. Si decides qué propiedad medir en una de ellas, el resultado de la otra también cambia, aunque estén a kilómetros de distancia. Algo que ya os he explicado en vídeos anteriores. ¿Pero esto qué implica? Pues para Einstein era claro. O bien la mecánica cuántica estaba incompleta y faltaban variables ocultas que explicaban esas correlaciones, o bien había algún tipo de influencia fantasmagórica a distancia. Y como eso último le parecía inaceptable, su conclusión fue que la teoría cuántica no estaba completa. Pero Bohr respondió al artículo de EPR de forma brillante, aunque también bastante críptica, ya que decía que el error estaba en el concepto mismo de realidad física independiente. Según él, no tenía sentido hablar de una propiedad de una partícula si no se había medido. Para Bohr, el resultado de una medición no es simplemente leer lo que ya estaba ahí, sino que es una creación conjunta entre el sistema y el aparato de medida. Vamos, una bomba filosófica. Durante décadas, este debate quedó estancado. No había forma de saber quién tenía razón. Era como una cuestión de interpretación, sin consecuencias observables, hasta que llegó alguien que cambió las reglas del juego. En 1964, el físico John Bell formuló una desigualdad matemática, la famosa desigualdad de Bell, que permitía
poner a prueba experimentalmente las ideas de Einstein contra las de Bohr. Si las partículas estuvieran conectadas solo por variables ocultas, las correlaciones entre sus mediciones deberían respetar ciertos límites. Pero si el entrelazamiento cuántico era real y no había variables ocultas locales, entonces esas correlaciones podían violar esos límites. Y aquí empieza lo interesante. En los años 80, el físico francés Alain Aspect realizó los primeros experimentos que testearon la desigualdad de Bell. ¿El resultado? Pues que las correlaciones violaban las desigualdades. Es decir, la naturaleza no se comporta como creía Einstein. Las partículas están entrelazadas de verdad, sin importar la distancia. Pero claro, siempre quedaban pequeños resquicios o puntos débiles, los famosos loopholes, por los que los escépticos se colaban. Tal vez los detectores no eran perfectos, o había algún tipo de comunicación oculta, o las elecciones de medida no eran verdaderamente libres. Durante los siguientes 30 años se fueron diseñando experimentos cada vez más refinados, hasta que en 2015 varios equipos independientes, entre ellos el de Ronald Hanson en Delft, Países Bajos, lograron cerrar todos los resquicios posibles. Fue lo que se conoce como el experimento de Bell, libre de loopholes, es decir, libre de esos pequeños resquicios. Y el veredicto fue claro: el entrelazamiento existe y el universo no puede describirse por una teoría local con variables ocultas. En otras palabras, Einstein perdió este round. Pero ¿eso significa que Bohr tenía toda la razón? Bueno, no exactamente. Lo que los experimentos prueban es que la realidad no es local, en el sentido clásico, pero la interpretación de lo que eso significa aún está abierta. Y aquí viene lo más inquietante. Si el entrelazamiento cuántico permite correlaciones instantáneas entre partículas separadas por enormes distancias, ¿qué pasa con el espacio y el tiempo? ¿Dónde queda la idea de causalidad? ¿Podemos hablar de antes y después cuando dos eventos están conectados cuánticamente sin importar su separación temporal? Vaya preguntas, ¿eh? Algunos físicos creen que el entrelazamiento cuántico es más fundamental que el propio espacio-tiempo, y que el espacio y el tiempo emergen en realidad de una red de conexiones cuánticas, como si fueran un efecto secundario del entrelazamiento. Pero otros piensan que el entrelazamiento solo nos parece instantáneo porque aún no comprendemos completamente cómo funciona la información cuántica en la relatividad. Y en los últimos años, el entrelazamiento cuántico ha dejado de ser un simple experimento de laboratorio para convertirse en una herramienta experimental en condiciones cada vez más extremas. Y eso ha abierto una puerta inesperada: estudiar cómo la gravedad, el espacio y el tiempo afectan y quizás emergen del entrelazamiento. ¿Y si el entrelazamiento no solo desafía el espacio-tiempo, sino que lo construye? Una de las ideas más fascinantes que ha surgido en la última década proviene de trabajos de los que ya hemos hablado varias veces en este canal, los del físico Juan Maldacena, con su famosa correspondencia ADS-CFT, y del investigador Mark van Ramsden. Según estas propuestas, el espacio-tiempo no sería algo fundamental, sino una especie de efecto colateral del entrelazamiento entre sistemas cuánticos, como si el tejido del universo fuera una red de relaciones cuánticas y no una escena donde ocurren las cosas. Imagina esto: si pudiéramos cortar el entrelazamiento entre distintas regiones del universo, el espacio-tiempo se desharía, se rasgaría como un holograma roto. En este modelo, la geometría misma del universo dependería de cuán conectadas están las partes del sistema cuántico. Vale, puede sonar alucinante, pero hay propuestas reales que buscan ponerlo a prueba. Por ejemplo, investigadores como Pikovsky, Borregaard y Covey han propuesto usar redes cuánticas de relojes atómicos distribuidas en el espacio para estudiar cómo se comporta el entrelazamiento bajo diferentes curvaturas del espacio-tiempo. Estos relojes ultra precisos, entrelazados cuánticamente, permitirían observar cómo la gravedad, es decir, la curvatura del espacio, afecta a estados cuánticos no locales. En otras palabras, no solo queremos saber cómo el entrelazamiento desafía el espacio-tiempo, sino cómo el espacio-tiempo afecta al entrelazamiento. Flipa, ¿eh? Y aquí viene otra vuelta de tuerca. En física cuántica siempre se ha supuesto que el tiempo fluye igual para todo experimento, que hay un reloj global para sincronizarlo todo. Pero si metemos la relatividad en la ecuación, eso se rompe. El tiempo depende del observador, de su velocidad, de su campo gravitatorio. Entonces,
¿Cómo definimos el mismo instante para dos partículas entrelazadas que están en diferentes puntos del espacio curvo? ¿Cómo medimos el colapso si no hay un presente común? Estas preguntas no son solo filosóficas, son técnicas, reales, experimentales, y están llevando a los físicos a repensar la estructura misma del tiempo en mecánica cuántica. Algunos hablan incluso de un tiempo cuántico emergente, que es una noción que nace del comportamiento colectivo de los sistemas entrelazados. ¿Te acuerdas de la famosa frase de Einstein, el pasado, el presente y el futuro son solo ilusiones persistentes? Pues a lo mejor tenía razón, pero no como él pensaba. Vamos a detenernos aquí un segundo. ¿Te has fijado en cómo algo tan aparentemente esotérico como el entrelazamiento se ha convertido en una herramienta para explorar la naturaleza misma de la realidad? Antes era solo un efecto raro de laboratorio. Hoy es una ventana a lo más profundo de la física. No es solo una curiosidad, es una herramienta para entender si el universo es local, causal, continuo, o si todo eso es solo una ilusión de la escala humana. Y claro, esto también ha impactado en la tecnología. El entrelazamiento cuántico es la base de la computación cuántica, donde las partículas entrelazadas permiten realizar cálculos paralelos imposibles para un ordenador clásico. También es esencial para la criptografía cuántica, donde la seguridad no se basa en contraseñas, sino en las propias leyes de la física. Si alguien intenta espiar una conexión entrelazada, el sistema lo detecta inmediatamente, literalmente. Ya os lo expliqué en otro vídeo, y en el horizonte ya se vislumbra la Internet cuántica, una red de comunicación global donde los nodos están conectados por pares entrelazados que permiten transferencias ultra seguras e instantáneas de información cuántica. Sí, teletransporte cuántico, del que ya os hablé en otro vídeo, sí. No de materia aún no, pero sí de estados cuánticos, lo cual, en muchos sentidos, es casi más espectacular. Y todo esto empezó con una discusión entre dos físicos en los años 30, preguntándose qué significaba realmente medir algo. Bohr decía que la física no se trata de cómo es el mundo, sino de lo que podemos decir sobre el mundo. Y Einstein no podía aceptar eso. Para él, debía existir una realidad objetiva, independientemente de que la observáramos o no. Y casi un siglo después, seguimos sin tener una respuesta definitiva. Lo que sabemos es que los experimentos han demostrado una y otra vez que el entrelazamiento cuántico existe, que no hay variables ocultas locales que expliquen esas correlaciones, que la realidad no es como la imaginaba Newton, pero tampoco como la imaginaba Einstein, y aún queda mucho por descubrir. Porque ¿qué ocurre con el entrelazamiento en campos gravitatorios extremos, como cerca de un agujero negro? ¿Se conserva? ¿Se rompe? ¿Se reconfigura el espacio? ¿Podríamos detectar alteraciones de entrelazamiento que indiquen fluctuaciones del propio tejido del espacio-tiempo? Estas preguntas están comenzando a ser testadas con propuestas teóricas y experimentos en desarrollo. En los últimos años, varios equipos de investigadores han conseguido simular en laboratorio algo que hasta hace poco parecía pura ciencia ficción: el comportamiento del entrelazamiento cuántico cerca de un horizonte de agujero negro simulado. Utilizando sistemas como qubits superconductores o cadenas de espines, han recreado escenarios donde pares de partículas entrelazadas interactúan con un horizonte artificial, muy parecido al de un agujero negro real. Alucinante, ¿eh? Aunque todavía no hay resultados concluyentes sobre cómo afecta exactamente esta cercanía extrema al entrelazamiento, el simple hecho de poder simular algo así en un entorno controlado es una auténtica proeza científica. Y quizá lo más poético de todo esto es que Bohr y Einstein no estaban realmente enfrentados, se necesitaban. Bohr nos enseñó que la medición es parte del sistema. Einstein nos obligó a buscar una explicación más profunda. Uno ponía los límites, el otro exigía trascenderlos. Y tal vez la verdad no esté en elegir un bando, sino en entender que su tensión nos ha llevado a las preguntas más importantes que nos hacemos hoy sobre la naturaleza del universo. Así que la próxima vez que mires al cielo y veas una estrella lejana, piensa que puede haber una partícula aquí en la Tierra que esté sutilmente entrelazada con otra a millones de años luz de distancia, y que ese vínculo invisible está revelando algo que la física aún no puede explicar del todo. Y eso es lo que hace el entrelazamiento cuántico tan fascinante. No solo conecta partículas, sino que podría estar conectado
el origen mismo del espacio y del tiempo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué te ha parecido este viaje por el entrelazamiento y el espacio-tiempo? Tela, ¿eh? ¿Crees que Einstein tenía razón al desconfiar? ¿O te parece más acertada la visión de Bohr? ¿Qué opinas tú? ¿Es el espacio-tiempo algo real o solo una ilusión cuántica? Déjamelo en los comentarios que me encantaría leerte. Y si te ha gustado este contenido, pues ya sabes, dale un buen like, que es gratis y me ayuda muchísimo. Suscríbete y comparte el vídeo con ese amigo al que siempre le explotan los circuitos con estas cosas. Y si te quedas con ganas de más ciencia aplicada o incluso más historia, pásate por mi Instagram jjpriegotv, porque allí estoy subiendo buenos contenidos que seguro que te gustan. Pruébalo y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.